noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a abrir allí en el Salmo 11, Salmos capítulo 11, y vamos a leer los versos del 1 al 7. Salmos 11, versos del 1 al 7. Dice así la palabra: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco? Los malos disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear a lo oculto, a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, los párpados de Dios examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Este salmo es considerado un salmo de confianza a Dios. Aquí el salmista pone toda su confianza en Dios. Este salmo se escribió dentro de un contexto de urgencia, de pánico, de temor, de angustia, de persecución. Pero el que sufría esa persecución, ese pánico, esa angustia, no era David, sino que eran los que estaban alrededor de David. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Tú tienes confianza, tú tienes paz, pero tal vez tu esposa no, tal vez tus hijos no, tal vez los que te aconsejan no. David confiaba en Dios. Aquí vemos a un David huyendo de Saúl, pero David no huía porque era cobarde. David no huía porque tenía temor, no. David huía porque no quería enfrentarse al rey. ¿Sí? Todos sabemos que David veía a Saúl como el ungido de Jehová y que él no iba a levantar su mano contra el rey. Por eso David huía. Usted y yo sabemos que David toda la vida fue un hombre de guerra y que un enemigo como Saúl no era un problema para David. El problema era que él era ¿qué? El ungido de Jehová, y él no iba a levantar su mano contra él. Entonces él huía para evitar los problemas, ¿sí? Muchas veces también nos pasa lo mismo. A veces hay que evitar los problemas, y si hay que huir, huimos, porque es mejor hacerlo. También este salmo habla sobre la diferencia entre el justo y el injusto. Cómo Dios paga al justo y cómo Dios paga al impío. En este salmo vamos a recibir una gran lección, una gran enseñanza de que cuando usted y yo nos veamos encerrados, atrapados, cuando nos veamos que en una situación que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, David pues nos va a dar un gran consejo, una gran enseñanza. Un hombre guiado por Dios, inspirado por Dios, escribió este salmo y nos va a dar esa palabra que viene de lo alto. Yo quiero que yo me coloque la primera imagen. Mira esta imagen. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos visto así, cierto? ¿Voy por este camino o voy por el otro? A veces nos vamos por el camino incorrecto, ¿cierto que sí? Pero lo bueno es que en la vida Dios nos da el chance de arrepentirnos, de volver atrás, de dar un giro y volver a retomar las cosas. Pero a veces cuando uno toma el camino incorrecto,
se pierde tiempo, se pierden amistades, se pierden relaciones, se pierde el ministerio, se pierde plata, se pierde muchas cosas. Por eso, cuando estemos así, ojalá poder pensar y leer y leer y leer el Salmo 11 hasta que el Señor nos ilumine y nos muestre cuál es su voluntad. Los que hemos estudiado en un instituto o en un seminario, o los que han recibido al menos un curso de consejería, siempre aconsejan de que cuando estemos en momentos difíciles, usted y yo no podemos hacer nada. Es decir, no haga nada. El consejo mejor, cuando usted esté atrapado, acorralado, cuando usted no sepa qué decisión tomar, no haga nada. No tome decisiones importantes en su vida. Espere hasta que los días pasen. Espere a que baje la calma, la marea. Espere hasta que baje la espuma. Espere a que haya luz. Espere a que el Señor le ilumine el camino, que el Señor le muestre una señal. Espere a que los ánimos se calmen. Medite, piense cuál es la mejor decisión que usted debe de tomar. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación como estas, donde usted dice yo voy a coger por este camino, pero de pronto tu esposa te dice no es por ahí, o tus hijos te dicen no es por ahí, es por allí? ¿Cierto? Por ejemplo, cuando estamos a punto de cerrar un negocio, una decisión importante, ¿cierto? ¿Qué camino coger? Cuando está a punto de acabarse mi hogar, de arruinarse mi hogar, ¿qué decisión tomar? ¿Cierto? Cuando nos vemos tentados a hacer lo opuesto a lo que Dios quiere, a veces están esas dos flechas: hago esto o hago aquello. Qué horrible cuando escuchamos muchas voces y nos confunden. Y no es bueno escuchar muchas voces. Hay hermanos que le piden consejo a Raimundo y a todo el mundo, y entonces tantas voces lo vuelven loco a usted, la vuelven loca a usted, y no sabe qué camino coger. ¿Cierto que sí? Te confunden aún más. Pero allí es donde usted y yo debemos de tener calma. Ahí es donde usted y yo debemos de confiar en Dios, escuchar a Dios, porque si no escuchamos la voz de Dios, vamos a cometer un error que tal vez vamos a lamentar. Qué lindo cuando el Señor nos dice es por este camino. Y qué bueno cuando usted y yo tenemos esa seguridad de que es por ese camino por donde debemos de andar, y que tenemos esa paz, esa tranquilidad y esa fe de que Dios no me va a meter por un camino equivocado, y tener esa fe de que Dios de los cielos va a estar ahí acompañándome. ¿Cuánto lo creen? Amén, hermanos. Y tenga esa seguridad que usted y yo somos los hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, y que Él nunca nos va, si esperamos en Él y confiamos en Él, Él no nos va a guiar por un camino incorrecto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vámonos al verso 1. Mira cómo comienza este salmo, y yo creo que la clave de este salmo está en la primera frase de este salmo. ¿Qué dice el salmista? En Jehová he confiado. Qué hermoso, qué maravilloso ver aquí a un hijo de Dios confiar en Dios. Qué diferencia a nosotros, ¿no? A veces confiamos más en la palabra de un amigo, de una amiga, hasta de un inconverso, que confiar en el mismo Dios.
Saúl, ¿se acuerda que Saúl persiguió a David para matarlo? Yo creo que Saúl confiaba en sus cualidades, en sus facultades, confiaba en su ejército. Los soldados que estaban alrededor de David también confiaban, pero en sus propios consejos, no en la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que David confió no en lo que los soldados le decían, no en lo que sus amigos más cercanos le decían, sino que David confiaba era en Dios. Los soldados de David tenían miedo, los soldados de David tenían pánico, pero David estaba ¿qué? ¿Confiando en quién? En Dios. Quiero hacerles una pregunta. Cuando usted sabe cuando alguien está invadido de temor, usted sabe que el temor lo embrutece a uno. Perdone pues la expresión, pero es una palabra muy conocida por nosotros. El temor, el pánico, la zozobra lo embrutece a uno. Y uno toma decisiones que uno en sano juicio, sin temor y sin miedo y sin pánico, uno nunca haría. ¿Sí? Por eso el salmista confió en Dios, ¿cierto? David no confió en todos los que estaban alrededor de él. Vamos a leer el verso 1 todo. En Jehová he confiado, pero dice el salmista, pero los que están cerca de mí, mis soldados, mis consejeros me dicen que escape al monte o al ave. Quiere decir que le decían a David, David, huye al monte como las aves. Pero David dice no, porque yo confío en quién, yo confío en Dios. ¿Qué nos enseña esto? De que en la vida nos puede pasar eso. Vuelvo y repito, yo sé que es por acá donde Dios me está mostrando, Dios me está guiando, pero hay otras voces que me están diciendo no es por ahí, es por allá. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que hacer? Confiar en Dios. Cierto que hay veces que la gente ve lo que usted no ve. Es decir, la gente no ve lo que usted ve. Y le voy a dar un consejo. No tome decisiones porque otro le dijo que lo hiciera. En consejería nos enseñan a nosotros de que uno nunca le debe decir a una persona haga esto o haga aquello. No. Las personas son las que tienen que tomar esa decisión, no el consejero, no el pastor. Es usted el que tiene que tomar esa decisión, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir de que no hay que buscar consejería. Claro que hay que buscar consejería, pero hay que buscar a consejeros que realmente sean sabios, que sean personas maduras, que sean personas que nos puedan decir, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello otro, pero usted es el que toma la decisión, ¿cierto? David tenía paz, David confiaba en Dios, David no tenía temor, no tenía pánico, no estaba atemorizado, David tenía paz. La pregunta mía es, la pregunta que Dios te hace en esta noche es, ¿en quién tiene usted la confianza? ¿En Dios? ¿O tiene usted la confianza en lo que te dijo una amiga, un amigo o un hermano de la iglesia? Amén, hermanos, estamos entendiendo. El verso 2 dice el salmista algo muy importante. Porque he aquí, yo escucho, dice David, mis soldados me dicen a mí que los malos tienden el arco. ¿Sabe qué es tender el arco? Recuerde que hace 3.500 años no habían revólveres, ni escopetas, ni nada de eso. Era arco.
lanzar flechas, ¿cierto que sí? Y lo que está diciendo ahí, tender el arco, es que aquí tiene la flecha y ya el arco estaba aquí. ¿A punto de qué? De lanzar la flecha. Entonces los amigos de David, los que estaban alrededor de David, le decían a David: David, huya al monte. Mira que los malos ya tienden el arco. Mira que los malos ya disponen sus saetas, es decir, sus lanzas sobre la cuerda. David, huye, porque ellos, tus enemigos, te van a saquear en oculto a los rectos de corazón. Huye. ¿Cuántas veces se nos vienen a la cabeza pensamientos como estos? Dios no tiene el control. ¿O cuántas veces se nos viene a nuestro pensamiento de que los malos son más fuertes que Dios? O que los malos aparentemente tienen más fortaleza que los buenos. ¿Cuántas veces se nos vienen a nuestra cabeza que los malos son más fuertes que el mismo enemigo tiene el control sobre muchas cosas? Mentira. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que a veces vienen aquí a nuestra mente cosas como estas. Estoy en un negocio de comprar una casa y de pronto vienen pensamientos: no, ese negocio se me va a dañar, esa casa no me la van a vender, ¿cierto? O usted tiene un problema en su trabajo y usted dice: no, me van a despedir del trabajo. O de pronto le vienen pensamientos como este: es que yo mandé una solicitud de empleo a tal empresa y yo sé que si fulano de tal la mira, no me van a dar el trabajo. O usted está a punto de arrendar una casa o arrendar un local y usted se le viene en pensamiento aquí en la cabeza: no, ese local no me lo van a arrendar, ¿cierto? O usted está en vísperas de una cirugía y usted dice: no, yo voy donde el médico, pero yo creo que el médico o el especialista no me va a dar la orden para la cirugía, ¿cierto? Y vienen pensamientos como esos también: no, yo voy al médico, de pronto me van a quitar esta droga que es tan cara, esta droga que es tan buena para mis dolores, para mi enfermedad. Y a veces nos llenamos de pánico creyendo que el enemigo y nuestros enemigos tienen el control sobre todas las cosas. Mentira. John, ¿me mostrás por favor la segunda imagen? A veces creemos que son los demás quien tiene el control, que es el diablo el que tiene el control. No. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control sobre todas las cosas? Dios. O si no, hay que leer Mateo 28. A Jesús se le ha dado todo el poder y toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Este problema lo tenemos muchos de nosotros. Creemos que los demás tienen el control de mi vida, que el enemigo va a hacer de las suyas conmigo, que estamos a la merced de él. No, Dios es el que tiene el control y los malos nunca van a decidir por nosotros, y los malos no van a decidir para dañarnos ni para herirnos, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos lo creen? Entonces no crea en eso de que el enemigo ya tendió el arco, que el enemigo ya tiene dispuestas sus saetas sobre la cuerda. No crea eso de que el enemigo nos va a lanzar sus saetas a los justos, a los que son rectos de corazón.
el mal nunca va a reinar. Dios siempre va a imponer su voluntad sobre cada uno de nosotros. Entonces confía de que te van a arrendar ese local, confía en que te van a dar esa cita para la cirugía, que te van a dar esa medicina que es tan cara y que es tan buena, que no te van a echar del trabajo, porque no es el enemigo el que tiene el control, Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a leer ya, para ir terminando, el verso del 3 al 7. Dice así la palabra: si fueren destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Verso 6. Sobre los malos Dios hará llover calamidades. Sobre los malos Dios hará llover fuego, azufre y viento abrasador. ¿Cuántos lo creen? Y eso fue lo que pasó con David, con Saúl, ¿se acuerdan? Vino sobre él fuego, azufre y viento abrasador. Y dice el verso 7 lo contrario. Ya en el verso 6 nos dice que le espera al malo, que le espera a aquel que ataca a los hijos de Dios, aquel que le echó zancadilla al Hijo de Dios, aquel que le lanzó su saeta al Hijo de Dios. ¿Qué le va a pasar a él? Dios hará llover sobre ellos calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Verso 7: porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que Dios desde lo alto ve lo que es justo y que Dios hará justicia? Pero mire lo que dice al final, tremendo ese texto. Dice: el hombre recto mirará su rostro. ¿Cuál es el fin del malo? ¿Cuál es el fin del justo? ¿Qué tal si John me coloca de nuevo el verso 5? Bueno, vamos a leer el verso 4, lo que está subrayado ahí. ¿Cuántos creen que Jehová está en su santo templo? Que Él gobierna desde su santo templo, que Él tiene en el cielo su trono, que Dios desde los cielos ve, que sus párpados examinan a todos los hijos de los hombres. Pero también mira lo que dice el verso 5. Pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué le va a pasar? Dios aborrece. Eso no quiere decir de que Dios odie al pecador, no. Lo que está diciendo el texto es que Él odia a lo malo que ellos hacen. Dios nunca aborrece a una persona. Dios aborrece, es el ¿qué? Es el pecado. Pero usted y yo sabemos que el Señor es paciente para con los malos, ¿o no? Que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que el pecador ¿qué? Se arrepienta y viva. Eso es lo que Dios quiere. Tanto así que en Isaías 55, ¿qué tal si leemos versículo 7? Dice: deje el impío su camino. Mire cómo Dios le dice al impío: deje su mal camino. El hombre inicuo deje a un lado sus malos pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios que tenemos. Usted y yo no podemos decirle a
a los impíos, que Dios los aborrece, que Dios los odia, que Dios los va a eliminar, que Dios los va a cortar sobre la tierra. No, ese no es el mensaje que debemos de llevarles a ellos. ¿Cuál es el mensaje? Isaías 55:7. Que deje su mal camino, que el hombre inicuo deje a un lado sus malos pensamientos, que el hombre impío se vuelva a Jehová, que Él tendrá misericordia de ti, que Dios es amplio en perdonar. Ese es el mensaje del evangelio que usted y yo hemos de llevarle a los impíos. No que Dios los aborrece, no que Dios está lleno de ira con ellos, que Dios los va a cortar, que Dios los va a mandar al infierno. No, eso no es lo que Dios quiere. Es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que ese pecador que se arrepienta y viva. Mira lo que dice Ezequiel 18, 21 al 13. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Como Dios dice acá que si usted y yo fuimos impíos o somos impíos, y si nos apartamos de lo que hicimos y guardamos sus mandamientos, dice que Dios va a permitir que no muramos, sino que vivamos. Dice el verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, y en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de sus malos caminos. Yo he escuchado esto cuando yo leía estos textos, entre ayer y hoy que preparé el estudio. ¿Cuántos de nosotros no tenemos lo que es el perdón y la misericordia de Dios? Cuando uno escucha a una persona que un criminal le mató a su hijo, que violó a su hija, uno siempre escucha de las palabras de esa mamá o de ese familiar. A veces está la duda, ¿no? Ese hombre tan malo, esa mujer tan mala, todo lo malo que hizo. Y mire, es que cargando la Biblia, es que orando a Dios. No, pues qué santidad. ¿Qué hacemos pues cuando leemos estos textos? Que aquel que se arrepiente, todas las transgresiones que cometió, no le serán ¿qué? Recordadas. Y dice la Biblia, quiero yo la muerte del impío. No. Pero usted y yo sí queremos la muerte del impío. Yo he escuchado a cristianos decir, uy, qué bueno que aquí en Colombia hubiera pena de muerte. ¿Cómo es que mandan a un criminal de estos que mató a tantas personas a comer de gratis y a dormir de gratis? Entonces, ¿qué hacemos con estos textos? ¿Los quitamos de la Biblia? Dios dice que todas las transgresiones que cometió esa persona, pero si está arrepentida, el Señor nunca más se las va a recordar. Dios nunca más se las va a recordar. Hay parecido a nosotros, que nosotros sí se las recordamos todos los días y cada año, pero dice Dios que Dios no le va a recordar eso. Y quiero terminar leyendo John de nuevo ese texto, verso 7. Quiero resaltar ahí dos frases. Vámonos para la casa con estas dos frases. Jehová es justo y ama la justicia. David sabía eso, que Dios iba a juzgar entre David y Saúl, y que Dios es justo y que Dios ama ¿qué? La justicia. ¿Cuánto lo creen? Y otra frase que quiero que nos vayamos para la casa con esta frase es que el hombre recto mirará ¿qué? Su rostro. Quiere decir que los hijos de Dios, los que son rectos, los que son justos, van a ver el rostro de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gran promesa.
de que si morimos vamos a ver el rostro de Dios. Y esa es la gran bendición del justo, a comparación de lo que le va a pasar al que no se arrepiente. No nos salgamos del contexto. Usted y yo sabemos que Saúl se condenó. Un hombre que murió en pecado, un hombre que prácticamente él mismo se quitó la vida. Ya David sabía eso. Y antes que pasase, él ya lo tenía en mente. Dios es justo. Los buenos, los justos van a ver el rostro de Dios, pero los impíos nunca van a ver el rostro de Dios. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios por su palabra. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces nos vemos en situaciones como la del salmista. Vivimos situaciones de pánico, vivimos en situaciones donde nos vemos atrapados, encerrados, que no sabemos qué hacer. Y a veces Dios, hay muchas voces alrededor nuestro. Hay muchas voces diciéndonos, haga esto, haga aquello otro. Y eso le pasó a David. Sus soldados, sus mejores, los más cercanos le decían que huyera al monte. Pero David decía, yo confío en Jehová. Y yo sé que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que gobierna desde su trono. Que Él es el que gobierna tanto el cielo como en la tierra. Y que no estamos a la merced de lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. Que el Señor no va a permitir que el enemigo lance sus flechas, que el enemigo mal lance sus dardos, porque ahí está la protección de Dios. Ahí está Dios guardando y protegiendo al justo y haciendo justicia. Gracias, Dios, por esa última promesa que David nos dio. El salmo es precioso porque comienza que David confiaba en Jehová y termina diciendo de que el justo verá el rostro de Dios. Esa es la fe, esa es la esperanza que tenemos en ti, oh Dios, que si nos coge la muerte, oh Dios, y partimos en la eternidad, vamos a ver el rostro de Dios. Esa es la fe, la esperanza, cosa que no tiene, oh Dios, el impío y el pecador. Pero gracias también porque hoy nos has dicho, Dios, que tú no quieres la muerte del pecador, del impío, sino que el impío se arrepienta y viva, que el impío deje a un lado su mal camino, deje a un lado sus malos pensamientos y haga la justicia de Dios y haga lo que Dios manda, lo que Dios quiere, Señor. Dios, gracias. Gracias, Padre, por estos salmos tan lindos y tan preciosos que estamos estudiando los miércoles, Señor. Dios, llévanos a casa en bendición, en paz, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.